nada más. Hermanos, dar gracias a Dios una vez más por estar aquí en este lugar. Me siento como familia con ustedes. Como digo, en otra parte yo no pude sacarme la ropa por el frío porque el nervio me hacía tener más frío. Pero acá llegué con un calor tremendo, ya que siento como estar como en mi iglesia. ¿Ya? ¿Por qué digo eso? Porque comienzo a cantar lo que nosotros a veces cantamos los himnos. ¿Ya? Entonces, y acá encontramos todo lo que nosotros cantamos. ¿Ya? Entonces, y eso es lo que nos relaciona más de estar como familia. Ahora las cosas de Dios. Amén. Amén. No tenemos nacionalidad, solo una nacionalidad que es Cristo. Amén. 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 No me miren como un bicho extraño, ya un peruano aquí predicándoles, enseñándoles, no. Hermanos, somos iguales en Cristo. Amén. 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 Ya, entonces, y como quería también hacerles saber que un día antes de viajar acá, tuve que perder a lo que más amaba. Va a decir a Cristo, no va a decir nosotros amamos más a Cristo. Pero también hay personas que amamos, que son nuestros padres. Ya, entonces ya soy huérfano de padre y madre. Una noche faltando para viajar para acá, entonces mi papá falleció. Ya, entonces, pero estoy contento y alegre. Ya, porque fue creyente, fue cristiano. Amén. Y tenemos la seguridad de encontrarnos. Amén. Amén. Ya no sé, usted no se ponga a llorar, a quejarse porque se murió su papá, porque se murió su mamá. Da gracias a Dios. Amén. Ahorita también está un hermano de mi iglesia también velando. Ya murió a las 6 de la mañana. El día del Padre estaba predicando y le cogió el derrame. ¿Ya? Entonces, y eso tenemos que tener mucho cuidado cuando predicamos, no hay que amargarnos. No hay que hablar con mucha dureza, ¿no es así? De corazón, que a veces nosotros vemos, cuando vemos nuestra congregación que no quiere crecer, está ahí como algo estancado, como pastores nosotros nos preocupamos, a veces pensamos, a veces se ocurre, se levanta nuestros ánimos, ¿no es así? Pero ¿qué cosa tenemos que hacer? Tenemos que calmarnos. En sí yo tengo muchas cosas, problemas y tantas, como todos pastores y todos creyentes, hijos de Dios, tenemos muchos problemas. Desde que comenzamos a confiar en el Señor, comienzan los problemas. Si alguien dice que no tiene problema, entonces un santo ya puede estar en el cielo. ¿Así? Todos tenemos problemas. De una y otra manera tenemos problemas, aún con la esposa. ¿No es así? Entonces, hermanos, ahí nos encontramos en una parte muy interesante. Y esta parte, lo que quiero hablarles es acerca de una separación. ¿Ya? Entonces, por eso estaba diciendo, si no se preocupan de la hora. Hermanos, ¿cuántos minutos tengo? ¿O cuántas horas? Una hora, ¿no es así? Ya, pase parte. Hermanos, perdón, así va a ser normal. Hermanos, y realmente, hermanos, nosotros tenemos que separarnos. La palabra de Dios nos enseña que tenemos un punto de separación. Sí, pues ¿de qué me voy a separar? Yo ya me separé. Mi esposa va a estar en Quito, si voy a estar por Puerto Nariño, viajando, viniendo, una separación. Ese es un tipo de separación. Pero lo que Dios quiere es que nosotros nos separemos del pecado. Muchas veces nosotros, siendo creyentes, siendo hijos de Dios, estamos viviendo bajo principios de pecado. Somos pecadores, pero nosotros no debemos vivir dando gusto al pecado. Entonces, realmente, a veces nosotros nos sorprendemos cuando hay algunas cosas que el mundo pone, se relaciona con el mundo, y aún la iglesia también está haciendo igual. ¿No es así? Entonces muchas veces nosotros debemos ser más fuertes ahí. ¿En qué? De ponernos como Dios quiere. Entonces algunos dirán, pero ¿por qué es así? Vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios. En Primera de Reyes capítulo 18, vamos a mirar una historia. Yo sé que a algunos les gustan las historias bíblicas, pero también nos van a hablar
nos habla las historias bíblicas mucho. Ya entonces ahí en el capítulo 18, Elías regresa a ver a Acab. Entonces ahí el tema es la separación. Ya entonces sí, Elías era el único profeta que había quedado, más los profetas de Baal eran cuantos, si usted lo puede mirar ahí en el versículo 16. Entonces Abdías el 19, vamos mirando, envía pues ahora y congréganos a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal. Ya entonces había algo que estaba pasando en esos momentos en Samaria con este rey. Entonces el pueblo judío, el pueblo de Israel, había estado sirviendo a Baal. Ya el pueblo de Dios se había convertido muchas veces en idólatra. El pecado más grande que tenía el pueblo de Israel era la idolatría. Y 4 más puntos pecados que tenía más adelante. Y eso le vemos en Corintios, ¿no es así? En Corintios que habla Pablo para ejemplo de nosotros. Entonces, hermanos, aquí en esta historia vamos a mirar algo que nosotros vamos a representar nuestra vida, nuestra comunión con Dios y cómo estamos viviendo, qué es lo que estamos haciendo. Dios nos llamó ¿para qué? Para predicar su palabra y llevar su palabra a donde que tenemos que llevar. ¿No es así? Entonces dice el versículo 1, pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo esta palabra, no sé si usted te habrá dado cuenta, 2 palabritas ahí, ve, así, ahí, ve de ver, ve de ir, ve de hacer otra cosa, así, pero aquí es el llamado de Dios, le está diciendo Elías, ve y preséntate aquí al rey Acab. Vamos poniendo que rey Acab es el mundo, así, vamos haciendo un cuadro que Acab, todo ese reinado, ese lugar es el mundo. Hoy día Dios nos llama, ¿para qué? Para irnos y presentarnos a ¿quién? Al mundo. ¿Amén? ¿Estamos? Entonces estamos haciendo algunos ejemplos. No es que vamos a aplicarle como está acá para el pueblo judío, sino vamos aplicando a cómo estamos viviendo hoy en día en preocuparnos para llevar el evangelio a mucha gente que está muriéndose de ¿qué? De sed, de hambre, de la palabra de Dios. Hay mucha gente que necesita. Por ejemplo, donde aquí estamos nosotros, tenemos muchos pueblos que todavía no están alcanzados con la palabra. Y en sí, alcanzamos a algunos, pero el pueblo en total no. Y para poder llegar con la palabra a esos pueblos indígenas que estamos por ahí, todos esos pueblos son indígenas, no hay gente que entienda así como nosotros, podemos conversar, él entiende, como dice aquí, al tiro, está ya aceptando a Cristo, está reconociendo, pero por allá está. Puede reconocer, pero no puede crecer. ¿Por qué? Porque hay muchas tradiciones, muchas cosas que lo atajan. ¿Ya? Entonces, y eso también puede haber en nosotros. Nosotros para crecer, ¿cuánto tiempo duró? ¿Cuánto tiempo tiene que estar el pastor? Como pastores tenemos que estar ahí, estando por su tras, mirando, cuidándole, exhortándole y mucho más. ¿No es así? Entonces, así son ellos. Entonces, trabajo con 3 clases de personas o de razas ahí, de indígenas, yaguas, ticunas y cocanas. ¿Ya? Pero el que he visto más problemático es el yagua. Él puede entender todo, pero un tiempo, pero después al otro tiempo está lo mismo. Te vas y lo conversas, sí hermano, otra vez vuelve, está un tiempo. ¿No le has dado algo? Se va otra vez. Así es, mucho.
Entonces hay que tener paciencia. Bueno, muchas veces yo me he quedado sin ni uno en la iglesia. Hacía cultos dominicales, visito todos de lunes a sábado. Entonces los domingos, hermanos, todos estamos en la iglesia. Pero ni así, ni uno a veces llega. Entonces, porque dan más su tiempo a las cosas temporales que a las cosas de Dios. Y muchas veces nosotros, ya entendido, damos más las cosas temporales que a las cosas de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros, siendo llamados, tenemos que, primeramente, presentarnos ante este mundo para llevarles el Evangelio. Entonces dice ahí, había otro joven y trabajador el rey Acab, que se llamaba Abdías. ¿Qué dice Abdías? ¿Qué era Abdías? Era un temeroso de Dios. ¿Cuántos de nosotros somos temerosos de Dios? Que no seamos como Abdías. ¿Cuántos quieren ser como Abdías? Ninguno, ¿no? ¿Así? ¿Lo han leído eso? Si usted va al versículo 12 por adelante, vamos para ver. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde que yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas acá, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Entonces, Abdías era un temeroso de Dios. Estaba siendo mayordomo del rey, pero nunca había sabido el rey que era un temeroso de Dios. ¿Cuánto tiempo nosotros? Vamos ahora a comparar con nosotros. ¿Cuánto tiempo nosotros estamos trabajando? Trabajamos en una oficina, trabajamos en lugares ahí. ¿Será que tu jefe o tu patrón, como decimos por allá, conoce que tú eres hijo de Dios? ¿Te has presentado como tal? Muchas veces no. Muchas veces tenemos miedo. Muchas veces tenemos miedo de decirle, Señor, yo soy creyente, yo soy hijo de Dios, tengo que estar a esta hora. Por ejemplo, el viernes a las 8 tienen estudio. ¿Cuánto van a estar? Solo el que está anunciando. ¿Ah, sí? Porque los demás de pronto trabajan, van a decir, no me va a poder dar permiso a esa hora, o de pronto es festivo. Así puede estar. Pero hermanos, presentarnos realmente como hijos de Dios, darnos a conocer, es duro. ¿Pasa o no pasa? Pasa. ¿Por qué? Porque vemos en nosotros. Vemos como pastores a veces nosotros también somos quedaditos o quedados. ¿Así? Porque realmente a veces pensamos que tal persona que tiene barba más alto que uno, piensa que puede ser más. Pero realmente somos iguales. Hermanos, dice la palabra de Dios ahí. Entonces Abdías se encontró con Elías. Entonces, pero antes de eso, dijo pues Acab, en versículo 5, dijo pues Acab, Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que concedemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerla. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. ¿Ya? Entonces se separan dos. Acab, temeroso de Dios, Abdías, temeroso de Dios, y Acab, un hombre que solo pensaba por sus cosas. ¿Nada así? Entonces, y Abdías se va y se encuentra con ¿quién?
con Elías. Y al verle Abdías a Elías, ¿qué dice la palabra de Dios? Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Entonces, ¿qué le dice? No comienza a qué cosa, a conversar, sino le dice de frente a qué cosa estaba viniendo. Entonces, muchas veces nosotros para hablar la palabra de Dios, nosotros tenemos que buscar la oportunidad, ¿no? Buscar el lugar de entrar con el Evangelio. Pero si tú vas, hoy en día es así, hermano, hay que buscar la oportunidad, pero no hay que quedarnos callados. Entonces, cuando nos quedamos callados, es cuando también el enemigo comienza a ganar. Entonces, Elías le dice: yo soy, ve y di a tu amo, aquí está Elías. ¿Por qué le dice así? Porque Dios le había llamado y le había enviado a presentarse. ¿Qué ha hecho con nosotros también? ¿Cuándo nos llamó el Señor? Dios nos llamó. Y muchas veces nosotros estamos sentados y no nos queremos presentar. Hay mucho que hacer para la obra del Señor. Hermanos, les animo, no vine a regañarles tampoco a ponerles ¿cómo se dice la palabra acá? En problemas, ¿no? Esto estamos estudiando, estamos trazándole ahí cómo hacernos entender, cómo abrirnos la mente para seguir adelante con la obra del Señor. Porque el Señor viene, y si no nos haya trabajando, no nos haya haciendo algo, muchas veces algunos de nosotros no tenemos ni siquiera una alma para el Señor. Y este es el llamado del Señor para hablar aún a tu familia, aún a tu esposo, aún a tu esposo. Muchas veces nosotros no hablamos de nada cuando estamos como familia. Hablamos muchas veces de nuestros intereses, de lo que es cosa que tenemos que tener en la casa. ¿No es así? Pero muchas veces no nos preocupamos de nuestras familias. Y realmente, hermanos, aquí somos una familia grande en Cristo. ¿Ya? Pero muchas veces ni siquiera nos visitamos. Ni siquiera nos vamos a visitarnos. Para mí aquí es duro vivir en Santiago. ¿No es así? Porque las puertas todas son cerradas. Aún si yo llego en la casa de un hermano, todas sus puertas son cerradas. Y para salir, ¿cómo se sale? No se puede. Entonces no hay que estar ahí adentro. Pero sí, cuando uno va para allá donde estamos, las puertas son todas abiertas. Aún es seguro tiene. Apenas con un clavito, una puntillita le colocamos ahí y ahí lo dejamos. ¿Sí? Entonces, y realmente, hermano, el trabajo acá es para ustedes, pero el trabajo de Dios es en todas partes donde que nos encontremos. Y el llamado no solamente es para el pastor, es para cada uno de nosotros que hemos confiado en el Señor. Entonces ahí, como dice ahí, entonces Elías le va y Abdías comienza a qué cosa, a ponerle en problemas a Elías, así diciéndole, que le dice: pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Muchas veces nosotros nos ponemos en problemas. Pastor, ¿qué puedo hacer si yo tengo que trabajar el día domingo, el día de la cena? ¿Sí? ¿En qué? Yo no peco, pero no puedo tomar. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Nosotros debemos ir a lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice muchas veces el exterior. Hermanos, todo lo que dice la palabra de Dios, a través de lo que vamos preparando, vamos a estudiarnos, nosotros tenemos que ser responsables. Porque muchas veces, como dicen nosotros, a veces vamos a estar presentándonos
no como dignos al Señor, sino como dignos a este mundo. Con cosas del mundo en nuestras vidas, con cosas que muchas veces perjudican la obra de Dios. Aquí este hombre, Abdías, tenía miedo de presentar, de declararse que él es también hijo de Dios. Entonces, dice ahí, el versículo, me matará, versículo 10, vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Entonces, eso es lo que le estaba diciendo a Abdías para ver que no pueda presentarse, no pueda decirle que aquí está Elías. Entonces el versículo 14, vamos ahí, y ahora dices tú, ven, di a tu amo, aquí está Elías, para que me mate. Sigue Abdías, y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos estamos listos a decir? Ahora sí, estoy listo a obedecer el llamado del Señor y presentarme a este mundo. No quizás va así gritando, aquí estoy, yo soy creyente. No, hermano, no estamos hablando de esas cosas. No estamos hablando que tú debes salir como un loco a gritar, sino tu testimonio, tu conducta habla mucho. Y cómo llegar hacia la persona. Entonces muchas veces, a veces lo ponemos en algo que muy grave. A veces pensamos, nuestra mente es tan rápida para pensar lo negativo. Ahora, si el pastor me dice que tengo que hacer eso, entonces yo tengo que salir y comenzar a gritar. No, sino tenemos que ver cómo tenemos que presentarnos al Señor. Por ejemplo, si mi conducta, si mi testimonio está donde que estoy trabajando es diferente a los demás, la persona se da cuenta. Entonces, es igualito con nosotros caminamos. Entonces, dice ahí el versículo 16, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dijo, y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. De tanto problema, él se fue y lo dice, pero no murió. ¿No es así? A veces nosotros tenemos miedo, pero no es el miedo. ¿De hermanos? Entonces dice ahí, cuando acá vio a Elías, volvemos a mirar, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Hay mucha gente que te va a decir, con que tú eres hermano, con que tú eres hijo de Dios. Con razón se veía que tú estabas. No te avergüences. No nos avergoncemos cuando alguien te dice. Recuerda de Romanos capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, hermanos, aquí, entonces Acab le dice, respondiendo, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Cuántos de nosotros estamos así? Siguiendo tradiciones, siguiendo cosas. Un día estaba en la iglesia donde que estaba viviendo, estaba radicando Pebas, no sé, algunos conocen por ahí, nadie se ha ido al Amazonas, ¿no? ¿Así? De acá, nadie, por eso les invito. Ya son 5 años, 5 viajes que estoy viniendo y 5 veces les estamos invitando. Hermanos, entonces ahí iba a jugar Perú. Iba a jugar Perú, como unas selecciones también. Entonces, y tenía culto. Y atrás del templo estaba un televisor que a todo volumen. Y la congregación estaba escuchando solo lo que el partido. Y mete gol Perú. Y toda la congregación grita gol. ¿Qué va a pasar, hermano? ¿Por qué? Porque realmente dice el versículo 21. Vamos al versículo 21. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle,
Y si Baal id en pos de él, y el pueblo no respondió palabra. Bueno, eso queda en ti y queda en mí. De cómo nosotros debemos responder. Si es para servir al Señor, sirvamos. Amén. Amén. Si queremos seguir viviendo en este mundo como el mundo vive, también es tu decisión, no es la nuestra. Pero sí, sepa que Dios no se complace de todas las cosas. Sepamos, yo también, me incluyo en eso. Realmente, hermano, muchas veces nosotros, sabiendo y conociendo el celo de Dios, a veces nosotros somos más malcriados que un niño. Y a veces nosotros corregimos a nuestros hijos y a veces nosotros no nos corregimos. Y eso es lo que quieren mirar a veces nuestros hijos. Que primeramente nos corrijamos nosotros para así corregir a nuestros hijos. Porque ahí está. Muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos sean buenos, pero a veces nosotros somos malos. Porque no estamos dando buen ejemplo a nuestros hijos. Nunca a veces leemos juntamente con ellos la Biblia, la palabra, no nos hablamos. Siempre es gritar. En el Perú es mucho grito. ¿Ya? Entonces, es como estarías en un partido de fútbol. Cuando la mamá empieza a gritar y el esposo corre. ¿No es así? Para no seguir gritando. Entonces, pero realmente, hermanos, cuando llegamos a conocer al Señor, cambiamos todo esto, sí, todas estas cosas. Desanimo, no les vine a poner problemas, sino vine a alejarnos de esto. Que sigan orando por nosotros, que realmente es la palabra de Dios, quizás para un pueblo, pero también haciendo representación ahora para nosotros. ¿Cómo tenemos que vivir? La vida hoy en día, hermano, está grave, ¿no es así? Todos estos días estaba escuchando las noticias chilenas, internacionales y todas. Ya, entonces, y casi todo el país dice que está en crisis. ¿Así? Hay una crisis tremenda en el país, igual que en mi país, igual que en todos los otros países, hay crisis. Pero en esas crisis, nosotros estamos viviendo, ¿con quién? Con Cristo. Amén. ¿Amén? Nosotros no tenemos crisis si no tenemos a Cristo. ¿Amén? Por eso tenemos que predicar el Evangelio, enseñar a otros también. Entonces, ¿para qué? Para que la crisis pueda bajar. Entonces, hermanos, un día yo pensaba en mi pueblo, en el pueblo donde estoy, hay muchos ladrones, muchos viciosos. Ya dejas 1 o 2 días tu casa, también no te vas a encontrar nada. Ya te lo conocen todo, pero que no haya. Pero ahí tenemos que estar. Ya, entonces, porque ganando a uno de ellos, hablándoles el Evangelio, a uno se quiere ganando y ganando así. Entonces vamos disminuyendo. Pero ¿qué es lo que queremos nosotros? Acójanle a esos ladrones, a esos fumones, mételos a la cárcel. ¿No es así? Pero nosotros no somos capaces de cogerles y hablar a la palabra. En eso tenemos que estar. ¿Para qué? Para ayudar a nuestro país, en donde estamos. Hermanos, el país de nosotros ya sabemos dónde es y tenemos que seguir metiendo más personas para la gloria del Señor. Hermano, que el Señor los bendiga y quiero que sigan orando por nosotros. Yo ahorita, después de aquí saliendo, Dios mediante, ya estoy yendo también para el aeropuerto. Ya, entonces ya mañana a estas horas, Dios mediante, estoy con mi familia, si Dios lo permite. Si el avión no se quiebra una de sus colas, pues ya, entonces, porque estamos en la nada, ya, entonces, pero finalmente se va por el mar y si estamos en la nada, comenzamos a nadar, ya, entonces, y estamos ahí más cerca de Dios, ya, elevado en una altura, ya, así, entonces, hermano, no tenga miedo cuando vuelva, ya, como digo, si vas a volar y estás de miedo, entonces ¿dónde está Dios? ¿Ya? Entonces,
Ahí estamos, todos para ir con el Señor. Amén, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a colocarnos de pie para terminar, hermanos. Señor, una vez más te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido y nos has permitido escuchar tu palabra. Y cada uno de nosotros, Señor, somos tan indignos delante de ti, Señor. Pero tú, Señor, diste tu vida por cada uno de nosotros, Señor, en la cruz. Por eso, Padre Santo, queremos ser obreros tuyos, llamados para hacer tu obra, Señor. Pero, Padre Santo, no nos dejes caer en los malos caminos. No nos dejes, Señor, apartarnos de tu camino, Señor, y aún, Señor, de este trabajo que es tan grande, Señor, tu obra. La obra que hacemos en este lugar o en otros lugares no es nuestro, es tuyo, Señor. Y todo te mereces la honra y la gloria tuya, Señor. Padre bendito, nos quedamos en tus manos, tanto, Señor, como estamos aquí, de este lugar y de otros lugares también, Señor. Cuídanos y protéjanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.